Estamos de regreso, 7 de la mañana con 41 minutos, con este cambio de gabinete que se concretó ayer finalmente con un comité político, con cambios importantes. Vamos a hablar sobre estas modificaciones con el cientista político académico de la Universidad Autónoma, Tomás Duval. ¿Cómo estás, Tomás? Buenos días. Hola, muy buenos días, Frecia. ¿Qué te parece? Estuvimos hablando previo a este cambio y posterior a los resultados del domingo, donde se apura, se hacen cambios de una planificación quizás distinta, ¿no? ¿Cómo viste, Tomás, este cambio de gabinete de ayer? Yo creo que el cambio de gabinete de ayer es un giro hacia la centroizquierda del gobierno. Básicamente es un cambio de sentido político. Principalmente porque si uno mira la composición actual del gabinete, las decisiones va a pasar por un triunvirato muy fuerte. La ministra del Interior, Carolina Toá, la ministra de la Secretaría General de la Presidencia, Annalí Uriarte, y el ministro de Hacienda, Mario Marcel. Por lo tanto, esa triada al interior del gabinete es la señal, yo diría, más potente después del resultado del plebiscito. Es un cambio muy importante en el gobierno del presidente Gabriel Boric, porque esto es muy distinto al diseño original que el gobierno tenía. ¿Y era esperable? Yo diría que básicamente por los resultados del plebiscito me parece que era necesario una nueva orientación que buscara de alguna manera dos cosas desde mi punto de vista. Uno, hacerse cargo del proceso constituyente y segundo, la importancia que tenía ahora específicamente de situar al gobierno en los temas y en su agenda. Y para eso requería naturalmente respaldo político de las dos coaliciones y principalmente del socialismo democrático. Tomás, hubo algunos errores de última hora, incluso bajar a autoridades que ya se habían anunciado, como Nicolás Cataldo, que estuvo por pocos momentos en la Subsecretaría del Interior. ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo esto se improvisó? ¿Dónde está el problema de no visar antes los nombres que van a salir, que posiblemente podrían haber ocupado una cartera tan importante como la subsecretaría o la del Interior, ¿no? Con un Monsalve que además ha sido muy bien evaluado? Sí, yo en el tema de fondo no entiendo claramente por qué era el cambio del subsecretario del Interior al Ministerio de Secretaría General de la Presidencia. Básicamente porque el subsecretario del Interior era quien estaba llevando una agenda de seguridad, estaba sosteniendo esa agenda de seguridad y tenía una evaluación, yo diría, positiva, es decir, estaba haciendo bien las cosas. Y naturalmente en un tema donde el gobierno había demostrado una falta de política, especialmente de apruebo de dignidad en el tema. Entonces, la verdad que a mí me llama la atención el por qué cambiar a alguien que lo estaba haciendo muy bien en ese gabinete. O sea, ahí como hay Más- dos errores. Haber intentado sacar a Manuel Monsalve de la subsecretaría y por otro lado, incurrir a una persona que las propias redes sociales le pasó la cuenta, ¿no? Y que tuvo que ser bajado a última hora. Claro, en ese sentido, en ese segundo sentido, evidentemente queda la sensación de que el presidente toma decisiones muy improvisadamente y sin los adecuados chequeos. Nadie estaba apurando al presidente de la República para que tomara las decisiones al día siguiente o subsiguiente. Yo eso sé que, claro, en política siempre existen esas urgencias, pero podría haberse tomado hasta el día de hoy y haber anunciado el gabinete tranquilamente, porque aquí da cuenta de que el presidente tenía un diseño y el diseño cambió radicalmente en medio del cambio de gabinete, porque Annalí Uriarte no era nunca ministra de nada, para decirlo francamente. Entonces, y hoy día termina siendo, más allá de sus capacidades personales, que yo no estoy juzgando aquí, yo estoy diciendo que del diseño, efectivamente ella no estaba, y ahora termina siendo parte del mismo. Entonces, esas improvisaciones, esa falta quizás de rigurosidad, ahora sí la derecha tomó el punto y yo creo que eh, presionó al gobierno sobre este nuevo subsecretario del Interior.
Y básicamente lo hizo de manera un poco imprudente, diría yo, pero es el reflejo del resultado del día domingo, ¿no? ¿Y qué pasa con la figura de Carolina Toá en el Ministerio del Interior? ¿Qué debiese cambiar ahí, ya con la trayectoria que se le conoce? Aún así, tampoco su expertise ha sido la seguridad, ¿no? Sí, en la política, y en eso no cabe ninguna duda, pero el tema del Ministerio del Interior va por ser jefa de un equipo político, pero también de la seguridad pública. Yo, yo creo que, a ver, Carolina Toá es una persona que tiene trayectoria, ha sido ministra, diputada, Alcaldesa. alcaldesa. Por lo tanto, tiene conocimiento de la actividad política. Yo creo que el principal desafío es la coordinación de este nuevo gabinete, asumir esa dirección política y al mismo tiempo centrar las áreas del gobierno en políticas propiamente tales, es decir, desplegar la agenda quizás que tenía el propio gobierno, ya sea en materia de pensiones, de reducción de los problemas económicos, de la inflación, el problema de seguridad, es decir, la agenda propia del gobierno, que hasta el momento no se había desplegado. Yo creo que ahí hay un gran desafío, no solamente para Carolina Toá, sino que para todo este nuevo gabinete, desplegar una agenda de gobierno que vaya directamente a esas necesidades que tienen o esas demandas que los ciudadanos están hoy día realizando. Exacto. Ahora, ubicar a Giorgio Jackson en desarrollo social es una buena jugada. Lo pregunto principalmente porque es también un área sensible. ¿En qué sentido? En que se va a tener que ver una temáticas en particular, pero sobre todo el sur o la Araucanía, la macro zona sur, Tomás, y en ese sentido también se requiere esta capacidad de negociar y de dialogar, ¿no? Con autoridades parlamentarias, regionales, locales de esa zona que están muy atentos, expectantes para generar mejores condiciones de seguridad, sobre todo en esa zona. Sí, los problemas que había tenido el ministro Jackson eran básicamente en el Congreso, Mm. donde no logró en ciertas oportunidades alinear a las fuerzas oficialistas tras un proyecto del gobierno. Y también tuvo problemas, para decirlo francamente, con los senadores socialistas en el Senado. Entonces, todo ese tipo de fracciones hacen que un ministro quede casi paralizado, porque es el ministro que lleva las relaciones del Congreso. Ahora, el cambio denota efectivamente que era muy difícil para el presidente Gabriel Boric eh, que no estuviera en el gabinete Giorgio Jackson. Giorgio Jackson es una de las figuras que yo diría dan origen más visibles al Frente Amplio y tiene el partido, yo diría, más importante en un minuto, que ayudó tanto en las primarias, a la elección anterior, es decir, tiene una trayectoria de largo y que es revolución democrática. Entonces me parecía muy difícil que él pudiese salir en este cambio. Ahora, sin duda, los desafíos que tiene son de distinta naturaleza, donde también se va a requerir mucho diálogo y acuerdo, y yo creo que ahí el ministro Jackson debiera considerar cómo este nuevo comité político también puede apoyar esa labor, y yo creo que él también es una persona inteligente y tiene que haber aprendido de los problemas que tuvo en el Ministerio de Secretaría General de la Presidencia para poder superarlo, ¿no? Exacto. Ahora, el cambio que se hizo también, al parecer, y entre otro de los cambios de última hora, Tomás, tenía que ver con la Secretaría General de la Presidencia. Finalmente, Ana Lía Uriarte es una buena figura en esa cartera, donde ya, a propósito de Giorgio Jackson, deja un tema bien relevante, porque ahora hay que negociar mucho, ¿no? Sobre todo en este camino constitucional que quiere iniciar el gobierno, y si hay premura para hacerlo desde varios sectores del oficialismo, sobre todo. Claro, ella no era parte del diseño original, ¿eh? No era parte, pero, No nos pero bueno, imaginamos. le tocó asumir, Sí. ¿sí? Le tocó asumir en medio de esta improvisación o de este problema que tuvo en su configuración el gabinete. Pero ella fue asesora del segundo piso del gobierno de la presidenta Bachelet y representa, yo creo, dentro del socialismo esa llegada de cierto sector bacheletista a aquello. Pero tiene una larga experiencia política en la materia. Recordemos que antes había llegado al gobierno para apoyar a la ministra Isquia Siches cuando estuvo en medio de la crisis, y ella estuvo dispuesta a ir para allá a hacerlo. Y yo creo que su instalación en este ministerio
que lleva las relaciones directamente con el Congreso. Me parece que su experiencia, su capacidad de diálogo, de llegar a acuerdos, de conocimiento cómo funcionan los partidos, cómo se toman esas decisiones, yo creo que va a ser muy importante porque puede darle un espacio de diálogo y de acuerdos, que es lo que el gobierno necesita, ya sea para sacar la materia constitucional adelante, como también para implementar alguna de las políticas. Recordemos que tiene una reforma tributaria en el Congreso y una reforma de pensiones, que las anunciaron efectivamente para después del plebiscito. Entonces, para ello va a requerir, para todas estas políticas requiere de acuerdos y diálogo. Y yo creo que es una persona que puede alcanzar esos logros para el gobierno. Y eso es porque distinto es ser asesora del segundo piso y todo, y tomar una posta como esta, ¿no? En la Secretaría General, que ya venía, de la presidencia, que ya venía quizás más debilitada, ¿no? Porque por las críticas que generó el ex ministro Jackson ahora de las Express. Claro, como la vara no está muy alta, yo creo que, no quiero decir que no tenga las capacidades, yo creo que tiene las capacidades y tiene la experiencia. Hoy día esas capacidades y esa experiencia son muy importantes en este proceso de diálogo. El gobierno para toda política que quiera llevar en adelante, sin duda el proyecto constitucional o la nueva constitución será eh, la única posible de llegar a acuerdos y tiene que ser muy transversales. Bueno, para implementar políticas propias del gobierno también va a requerir los votos de las fuerzas opositoras y de otras fuerzas políticas. Y yo creo que en eso Ana Uriarte, por su experiencia, quizás su trayectoria, su conocimiento de los actores políticos y las materias que el propio presidente le haya encargado, creo que tiene las capacidades y puede realmente, porque también va a poder actuar con la ministra del Interior, con el ministro de Hacienda, con otros actores dentro del gabinete. Es decir, aquí lo que se tiene que ver que el comité político del gobierno es el que toma decisiones, las implementa para que los actores políticos estén muy claros, los actores y los partidos políticos, cómo se toman las decisiones y con quién hay que hablar, y no necesariamente producir estos distanciamientos que se habían producido entre el Congreso y el gobierno. Sí. Vamos a ver cómo funciona todo. A partir de hoy también se abre otra etapa. Muchas gracias, Tomás Duval, como siempre, por hablar con nosotros. Buenos días, Frecia. Que tengas buen día.